Antes de continuar con la resolución de este ejercicio, quiero explicar nuevamente lo último que había explicado en el Zoom anterior. Era lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la ecuación presupuestaria? Es la siguiente. Vos, al momento que vas, digamos, a adquirir algunos bienes, ¿sí? Vos ya tenés un presupuesto. O sea, la idea es consumir todo esto, los 10.200. Ahora, cuando uno va a un mercado, ¿sí? Los precios ya están dados, o por lo menos son fijos ese día, ¿sí? En ese día los precios no van a cambiar. ¿Qué es lo que puede cambiar en ese instante o en ese momento? Tu decisión. Por ejemplo, quizás desde un inicio vos pensaste adquirir 10 unidades del bien 1, 15 unidades del bien 2 y 5 unidades del bien 3. Eso pudo haber sido, digamos, nuestro primer pensamiento, ¿sí? O nuestra primera idea. Pero eso puede variar en el mismo instante, ¿sí? Vos podés, digamos, cambiar tu opinión. Ahora decidís consumir, ponerle 50 del bien 1 o 2 del bien X del bien 2 y 0 unidades del bien 3. O sea, eso es lo único que puede ir variando. Pero, ¿qué es lo que no puede variar cuando vos ya estás, digamos, en el supermercado? Los precios y la cantidad que vos tenés, ¿sí? Bien, hemos encontrado la ecuación presupuestaria. Volvemos al ejercicio. Un segundo, voy a buscar. Había perdido el PDF. Bueno, ahora sí. Estábamos en el ejercicio 27 y la pregunta A nos pedía hallar la ecuación presupuestaria. Ya hemos calculado la ecuación presupuestaria. En la parte B nos pide hallar el vector de precios. El vector de precios ya lo hemos calculado anteriormente. En esta guía no sé por qué siempre te pide hallar el vector de precios al final de todo, porque, bueno, porque siempre necesitas el vector de precio para encontrar la ecuación presupuestaria. Como que antes me parece que deberían pedir el vector de precio. Bueno, en fin, la parte B lo tenemos resuelto, ¿sí? Porque únicamente nos piden el vector de precio. No piden más, no nos piden gráfico. Si nos piden gráfico también lo podemos graficar, ¿sí? Si nos piden el gráfico, bueno, lo que vos tenés que hacer es llevar esta ecuación presupuestaria en forma segmentaria. Y una vez que vos lo tenés en forma segmentaria, ya lo podés graficar, ¿sí? El ejercicio 28 queda para ustedes, el ejercicio 29 también, el 30 también. Vamos a resolver el ejercicio 31 porque tiene varias consignas, ¿sí? Ejercicio 31. Un individuo tiene un ingreso de 8.000. El ingreso es de 8.000. Y lo destina en su totalidad a la compra de 3 bienes. Si una posibilidad de consumo es, nos dan una posibilidad de consumo. Esa posibilidad de consumo es 20, 50, 50. Y el vector de precios es un múltiplo escalar del siguiente vector que tiene como componentes 5, 10 y 8. Entonces, el vector de precios es un múltiplo escalar, similar a los ejercicios anteriores que nosotros hemos resuelto. El vector de precios
es un múltiplo escalar del vector 5, 10, 8. 5, 10, 8. Bien, recordemos que este alfa pasa a multiplicar a todas las componentes. Por ende, el vector de precios es igual 5 alfa, 10 alfa, 8 alfa. Hallar la ecuación presupuestaria. Bien, con toda esta información vamos a encontrar primero la ecuación presupuestaria. Entonces la ecuación presupuestaria es el ingreso es igual al precio del bien 1 por x1 más el precio del bien 2 por x2 más el precio del bien 3 por x3. El ingreso ya lo conocemos, es 8.000. El precio del bien 1 es 5 alfa. X1 es 20. Más el precio del bien 2 es 10 alfa. X2 es 50. Más el precio del bien 3 es 8 alfa por 50. Bien, ahora multiplicamos. Esto es 8.000, 100 alfa, más 500 por alfa, más 400 por alfa. Sumas estos tres términos, 1000 alfa. Entonces, 8.000 es igual a 1000 alfa. El 1000 lo pasas a dividir, nos resulta que alfa vale 8. Bien, esta parte es un poco familiar a un ejercicio que habíamos resuelto anteriormente. Hemos encontrado el valor de alfa. Ahora, lo reemplazas en cada componente del vector de precio y de esa forma encontrás el vector de precios. Yo necesito sí o sí el vector de precios para poder encontrar la ecuación presupuestaria. Si yo no tengo el vector de precios, o dicho de otra manera, no conozco cuánto valen todas las componentes del vector de precios, yo no puedo escribir la ecuación presupuestaria, ¿sí? Entonces, reemplazás alfa y veamos qué valores obtenemos. El vector de precio es 5 por alfa, es decir, 5 por 8, 40. 10 por 8 nos resulta 80. Vamos por la tercera componente, 8 por 8, 64. Hemos encontrado el vector de precios. Ahora, ya tenés el vector de precio, tenés el ingreso, podés escribir la ecuación presupuestaria. Entonces, esto es 8.000 igual el precio bien 1 vale 40 por x1 más 80 por x2 más 64 por x3. Hemos encontrado la ecuación presupuestaria de este consumidor. Bien, igual ustedes lo pueden corroborar. Reemplazas 20 acá, 50 acá, 50 acá y tiene que resultarte 8.000 todo esto.
Por eso queda siempre como incógnita las X, porque existen infinitas posibilidades de consumo, o sea, muchas combinaciones que vos podés hacer. Hemos resuelto la parte A. Parte B. La parte B nos piden nuevamente el vector de precios. El vector de precios ya nosotros lo hemos calculado. Recuerden que nos había resultado 40, 80 y 64. Bien. Vamos con la parte C. Tres posibilidades de consumo diferentes de la dada. Tres posibilidades de consumo diferentes de la dada. ¿Cuál es la posibilidad de consumo que nos aparece en la consigna? Es 20, 50, 50. Entonces vos tenés que encontrar tres más distintas a esta. ¿Cómo encontrás posibilidad de consumo? Depende, ¿sí? Depende de la cantidad de bienes que vos tenés o que querés adquirir. Por ejemplo, en este ejercicio vos querés adquirir 3 bienes. 3. Entonces, lo que vos tenés que hacer es inventar 2 valores y así encontrás el tercero. Voy de nuevo. Como yo tengo 3 bienes, tengo que inventar 2 valores, es decir, vos inventas x1, x2 y de esa manera encontrás x3. O, dicho de otra manera también, vos podés inventar un valor para x2, un valor para x3 y de esa forma encontrás x1. Si ustedes estuvieran frente a un ejercicio de 2 bienes, únicamente inventás un valor. ¿Sí? ¿Y por qué podés hacer eso? Acordate que existen infinitas posibilidades de consumo. Obviamente vos tenés que darle valores positivos, porque no podés darle valores negativos, porque yo no puedo decir, ahora voy a comprar menos 5 unidades de ese producto. Eso no existe. Bien, entonces vamos a encontrar una posibilidad de consumo. Primera posibilidad de consumo que vamos a encontrar. Primera posibilidad de consumo, podríamos decidir lo siguiente. A ver, yo como consumidor, que tengo un ingreso de 8.000, conozco el precio de cada bien y decido lo siguiente. Voy a comprar una unidad del bien 1. Y he tomado la decisión final de comprar una unidad del bien 2. ¿Cuántas unidades del bien 3 puedo comprar? Si he decidido que quiero comprar una unidad del bien 1 y una unidad del bien 2. De esa manera encontrás las posibilidades de consumo. Entonces, para encontrar la tercera componente, estos valores los reemplazás en la ecuación presupuestaria. Esto es 8.000 es igual 40 por 1, 40, más 80 por 1, 80, más 64 por x sub 3. Esto me resulta 120 más 64 por x sub 3. 120 lo pasas a restar al primer miembro. Veamos cuánto nos resulta. 8.000 menos 120. 7.880. Todo esto lo dividís por 64. Bien. 7.880 dividido por 64, perdón. Esto me resulta 123,125. X sub 3 es igual a 123,125. Entonces, obviamente vos no podés decir voy a comprar 123 unidades, 1 de ese bien.
Obviamente que no. En estos casos vos tenés que redondear. Acordate que después de la coma, si tenés un número del 1 al 4, se conserva. Si vos tenés de 5 para arriba después de la coma, se redondea, ¿sí? Al número siguiente. En este caso, como vos tenés 123,1, entonces es 123, pero voy a escribir acá 123,125. ¿Qué puede ocurrir en los exámenes? Bueno, te puedo escribir acá como 123 o como 123,125, es lo mismo, ¿sí? Te puede aparecer con decimales o redondeado. Ahora, quizás alguno se preguntará, pero Isaías, ¿vos cómo vas a saber qué valores, eh, cómo sabes qué valores nosotros le vamos a dar en ese instante? Porque ustedes tienen la libertad de seleccionar, ¿eh? Perfecto, vos podés seleccionar cualquier cantidad. Eso es cierto. Pero ocurre lo siguiente. Ustedes, a ver, en las alternativas les puede aparecer este vector, ¿sí? Ahora, como los exámenes son multiple choice, va a ocurrir lo siguiente. Yo te puedo dar este vector y te puedo preguntar, ¿este vector es una posibilidad de consumo o no de esta ecuación presupuestaria? Eso podría ocurrir. Entonces, ¿vos cómo sabes si este vector es una posibilidad de consumo de esta ecuación presupuestaria? Bueno, lo único que tenés que hacer es reemplazar los valores. Listo. Si vos reemplazas estos valores acá y te resulta 8000, entonces sí es una posibilidad de consumo. En cambio, si vos reemplazas un vector dentro de las alternativas que yo te doy, y suponete que vos haces el cálculo y te resulta 7000. 7000 no es igual a 8000. Entonces vos decís que ese vector no es una posibilidad de consumo. En los exámenes presenciales se les pedía encontrar posibilidades de consumo, pero en este caso lo dudo. Más que todo te va a dar vectores y te va a preguntar si es o no es una posibilidad de consumo. Y vos ya sabes cómo corroborar si es o no es. ¿Sí? Bien. Ahora, si usted... Profe, tengo Sí, una pregunta antes que avance ahí, porque sí, me hice mucho lío con el tema de, ¿se acuerda que cuando lo pasamos a forma segmentaria, sí. ahí me decía cuánto podía consumir de cada producto? No entiendo por qué acá cambia, o sea, me pide otra posibilidad, pero yo teniendo en cuenta los parámetros anteriores, puedo saber medianamente cuánto puedo llegar a consumir de cada bien, o me equivoco. ¿Te referís a la cantidad máxima de cada bien? Claro, Ok, esa no es una posibilidad de consumo, no, lo que me está sí, pidiendo. esas son posibilidades de consumo también. Buena observación. Ok, gracias, profe. De nada. Voy a aprovechar la consulta de su compañera. ¿Sí? Nosotros tenemos la ecuación presupuestaria. Lo podemos graficar. Ustedes pueden graficar, ¿sí? Y de esa manera pueden visualizar cuáles son las cantidades máximas que vos podés obtener de un bien. Suponete que yo decida, como consumidor, voy a adquirir 0 unidades del bien 1 y 0 unidades del bien 2. Entonces, ¿cuántas puedo adquirir como máximo del bien 3? ¿Quién te da esa respuesta? La forma segmentaria de la ecuación presupuestaria. ¿Sí? Vamos a aprovechar, dado que es el último ejercicio que vamos a resolver, eh, llevar la forma segmentaria y ver su gráfico y poder sacar algunas pequeñas conclusiones. Vamos a llevar la forma segmentaria. No nos pide el ejercicio, pero vamos a aprovechar. Vamos a dividir 8000 dividido por 8000, nos resulta 1, ya de forma directa. Ahora, acá obviamente es x1 dividido por 8000 y el 40 lo pasas a dividir, es decir, 8000 dividido por 40, 200. Entonces, esto me resulta x1 dividido 200 más x2. Acá nos va a resultar dividido por 80, 100 más x3, 800 dividido por 64, 125. Observen, he llevado a forma segmentaria la ecuación presupuestaria.
Si vos lo llevas a forma segmentaria, directamente estás encontrando 3 posibilidades de consumo. Lo que había mencionado su compañera. Acá tenemos 3 posibilidades de consumo. Y estas 3 podrían ser respuestas, sí, porque, a ver, acá nos pide 3 distintas la dada. Y la única posibilidad de consumo que nos da este ejercicio es el 20-50-50. ¿Sí? Bien, ahora, acá tenés 3 posibilidades de consumo. Lo podemos graficar. Recordamos que en R3 para este tipo de ejercicio no es complicado. El gráfico siempre es el mismo. Lo único que cambia es el valor de los vértices de esa figura geométrica. X1, X2, X3. Bien, este punto es 200, este punto o este vértice es 100 y este vértice de esta figura geométrica es 125. ¿Qué nos dice? Si vos decidís comprar 0 unidades del bien 2 y 0 unidades del bien 3, puedes adquirir como máximo 200 unidades del bien 1. De forma análoga, es la interpretación de estos dos vértices. Porque este es el punto 200, 0, este es el punto 0,100,0 y este es el punto 0,0,125. Estos 3 vértices son posibilidades de consumo. ¿Sí? Son posibilidades de consumo. ¿Por qué son posibilidades de consumo? Porque cuando vos lo reemplazás en la ecuación presupuestaria, te da igual al ingreso. Cualquier vector que vos podés inventar, cualquier vector, lo reemplazas acá y no te resulta 8000, es porque ese vector no es posibilidad de consumo. Míralo de esa manera, ¿sí? Entonces, recordemos la posibilidad de consumo que yo había encontrado anteriormente. Era 1, 1, 123. ¿Dónde está 1, 1, 123? Aproximadamente está por acá. Perdón, estaría por acá. Esa es la posibilidad de consumo que yo encontré anteriormente. 1, 1. Perdón, tengo un error, está acá. Bueno, da lo mismo, pero es este punto que está acá. Porque es 1 en 1 y 123 para arriba. Bien. Observen que encontré una posibilidad de consumo. Vos podés encontrar infinitas posibilidades de consumo. ¿Sí? Bien. Entonces, las más fáciles de encontrar son estas 3 que acabo de resaltar. Si querés, puedes sombrear todo esto para que incluyas todos los puntos que están dentro de esta figura geométrica. Uno puede pensar que las posibilidades de consumo son únicamente estos puntos. Eso es falso. Por eso estoy sombreando todo. ¿Sí? Bien. Entonces, puedes encontrar directamente 3 posibilidades de consumo de esta forma. Ahora, puede ocurrir lo siguiente, que en las alternativas no te aparezcan estas 3 posibilidades de consumo, ¿sí? Es decir, los vértices de esta figura geométrica. Eso puede ocurrir, entonces vos tenés que ir probando uno por uno, ¿no? Ya si te aparece alguna de estas, no vas a probarlo, ¿sí? Porque obviamente que te va a dar. Pregunta D. La cantidad máxima de cada uno de los bienes que puede adquirir. No me había percatado que es lo que nosotros habíamos resuelto ahora. La parte D es todo esto, ¿sí? La cantidad máxima de cada uno de los bienes que puede adquirir ese consumidor. Bueno, son estos 3 vértices. 200 para el bien 1, 100 para el bien 2 y 125 para el bien 3. Listo. La parte D lo hemos resuelto, ¿sí?
Dicho de otra manera, esa pregunta, ¿qué es lo que te pide? Que la ecuación presupuestaria vos lo lleves a forma segmentaria. Listo. Una vez que vos tenés la forma segmentaria, sabes cuántas unidades de cada bien puedes obtener como máximo si decidís adquirir 0 unidades de los otros bienes. ¿Sí? Por ejemplo, del bien 1 puedo adquirir como máximo 200 si decido adquirir 0 del bien 2 y 0 del bien 3. Esa es la información que nos da la forma segmentaria. Vamos con la parte E. Una posibilidad de consumo sabiendo que el individuo adquiere 42 bienes del primer tipo. ¿Cuántas hay? Voy a leer de nuevo. Una posibilidad de consumo sabiendo que el individuo adquiere 42 bienes del primer tipo. Se refiere al bien X1, ¿sí? ¿Cuántas hay? Bueno, para ello vamos a ir a la ecuación presupuestaria. 8.000 es igual 40. Ahora, donde observo X1 lo voy a reemplazar por 42 porque me dice que el individuo ya decidió adquirir 42 unidades del bien 1. Es lo que nos dice esa consigna, ¿sí? 42. Bien. Más 80 por X2 más 64 por X3. Vamos a calcular. Esto es 8.000. 40 por 42 nos resulta 1.680. Más 80 por XU2 más 64 por XU3. 1.680 lo pasas a restar. Esto es igual a 80 por XU2 más 64 por XU3. Vamos a restar todo esto. 8.000 menos 1.680. Nos resultó 6.320 es igual a 80 por XU2 más 64 XU3. ¿Será posible encontrar una posibilidad de consumo si yo sé que el individuo ha decidido obtener 42 unidades de bien 1? Sí. Sí puedes obtener una posibilidad de consumo porque puedes encontrar, buscar un valor para XU2 y XU3. Es decir, vos inventás un valor para XU2, ponele que sea 1, ¿sí? Entonces, de esa manera encontrás cuánto vale XU3. Voy directamente a la respuesta de la guía porque el procedimiento es análogo. En la guía nos dan lo siguiente. Como respuesta 40, 40 y 50. ¿Qué es lo que ha hecho la guía? Lo siguiente. Perdón. Acá me parece 40, pero tiene que haber un error. No puede ser 40 acá porque es 42 lo que adquirió. Ha de haber un error de tipeo en la guía. Esto tiene que ser 42. Bien. No sé si habrá error, tendríamos que reemplazar todo esto en la ecuación presupuestaria, pero vamos a hacer la idea de que esto sea una respuesta válida, ¿sí? Bien, la guía es lo que ha hecho lo siguiente. Sabe que el individuo ha decidido adquirir 42 unidades del bien 1, perfecto. Entonces, cuando vos llegás acá, inventás un valor, ¿sí? Probablemente en la guía han considerado o han inventado que XU2 sea 40. Entonces, si XU2 vale 40, vos despejás XU3 y de esa manera encontrás el otro valor, ¿sí? Entonces, de esa forma encontrás una posibilidad de consumo. Pero ¿cuántas posibilidades de consumos existe para esta situación? Existe infinitas posibilidades de consumo. Esa es la respuesta. Porque nos dice, ¿cuántas hay? Infinitas. Existe infinitas. ¿Por qué infinitas? Porque XU2
y x sub 3 son variables libres. Vos le podés dar cualquier valor. ¿Sí? Observen acá, no viene al caso, pero quiero explicar algo. Acá ustedes también pueden aplicar el teorema de Roche-Frobenius. Porque nos dicen, teorema de Roche-Frobenius lo siguiente. El rango de A es 1. Y el rango de A', quizás no lo puedan visualizar, pero bueno, no viene tanto al caso. 1. Bien, perdón, tuve que silenciar. Me parece que a algunos se les activó el micrófono. Bien, volvemos. El rango de A es 1, el rango de A' es 1, pero fíjate la cantidad de incógnitas que vos tenés en este ejercicio. Es 2, ¿sí? Entonces, esto es un sistema compatible indeterminado. Y recuerden que si vos tenés un sistema compatible indeterminado, existen infinitas soluciones. Bien, pero quizás para algunos es un poco difícil visualizar esto acá en esta ecuación. Entonces vos vas por el otro camino que yo acabo de mencionar, ¿sí? Llegás acá, inventás un valor para x sub 2, la guía inventó el valor de 40, y se supone que si vos acá le das el valor de 40, se supone que x sub 3 tiene que resultar de 50, me imagino que es correcto, ¿sí? Pero ese es el procedimiento a seguir y de esa manera encontrás una posibilidad de consumo. Pues existe infinitas posibilidades de consumo porque le puedo dar distintos valores. Bien, vamos a la última parte. Pregunta F. Observen que este ejercicio tiene de todo. Una posibilidad de consumo sabiendo que el individuo adquiere 42 bienes del primer tipo y 18 del tercer tipo. Bien, entonces volvemos nuevamente a la ecuación presupuestaria. Esto es 8.000 igual 40 por 42 más 80 por 18. Es lo que nos dice la guía. Más 64 por x sub 3. Voy a leer nuevamente la pregunta. Una posibilidad de consumo sabiendo que el individuo adquiere 42 bienes del primer tipo y 18 del tercer tipo. ¿Cuántas hay? Bueno. Calculas toda esta expresión matemática. Esto es 8.000 igual 40 por 42. 1680. Bueno, esto ya lo habíamos calculado anteriormente. Ahora, Profe, 80 por 18. Sí, decime. ¿no sería 64 por 18 y 80x2? Porque dice el tercer tipo en la guía. ¿O no? A ver, un segundo. Quizás tengo un error. A ver. Sí, 18 es en el tercero. Sí, tenés razón. Gracias. Vamos a No. corregir. Esto es x sub 2 y esto es realmente 18. Más 80 por x sub 2 más 64 por 18, 1152. Bien, vamos a resolver. 8000 es igual 1680. Le sumas 1152. 2832 más 80 por x sub 2. Bien, entonces lo pasas a restar. 8000 menos 2832 nos va a resultar 5168 dividido por 80. Esto va a ser igual a x sub 2. Esto nos va a resultar 64,6. X sub 2 es igual a 64,6. Bien.
Bueno, X sub 2 nos resultó 64,6. Entonces, hemos encontrado la posibilidad de consumo. En la guía me aparecen otros resultados, pero creo que existe un error porque la primera componente nos da 40, ¿sí? Y la tercera es 20, cuando en la guía nos aparece 18. Me parece que existe un error de tipeo, ¿sí? En la respuesta de la guía. Bien, pues no tendría sentido, porque nos están dando otros valores en las consignas y aparecen en la respuesta otros valores. En este caso, la posibilidad de consumo es única. ¿Por qué? Porque vos ya decidiste digamos, dos valores fijos para dos variables, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de consumo? La posibilidad de consumo es 42, 64,6 y 18. Bien. En este caso es única. ¿Cuántos tipos hay? Es única. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos definido el valor o los valores para dos variables. Observen la gran diferencia entre la parte F y la parte E. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que envío el último enlace de Zoom.